aquí en el Comal. Y bueno, vimos esto que dijo ayer López-Gatell, calificó como gran engaño a los consultorios médicos de las farmacias. Y bueno, cuando se toca así un tema como estos, pues luego nosotros mal pensados que andamos en esto del periodismo, pues pensarán desaparecerlos y queremos conocer las posturas de ustedes. Empecemos con usted, doctor Alberto Monteverde. ¿Qué opina de estas declaraciones? ¿Qué cree que venga detrás de esto? ¿Y qué opinión tiene con respecto a los consultorios médicos en las farmacias, que hay bastantes? Bueno, gracias por la invitación, Cintia. Buenas tardes. En relación a la declaración, pues evidentemente es una declaración que busca desviar la atención de otros temas que son mucho más importantes en este momento en el país. Pero bueno, evidentemente es un tema que tendríamos que discutirlo. Mira, esta presencia en los consultorios y el hecho de que las personas acudan a ellos, pues llena un vacío doble, un vacío inicial donde los estudiantes de medicina, los médicos que van egresando, pues no están encontrando oportunidades para poderse colocar fácilmente en algún puesto de trabajo o inclusive para montar su propio consultorio. Cuando ellos terminan, no reciben su cédula inmediatamente ni su título. Esto es un proceso que puede tardar hasta un año o 6 meses y que va de costos de 5,000 pesos hasta 30,000 pesos. Médicos que han estudiado durante 6 años o más y que evidentemente pues no tienen en ese momento el recurso para poderlo invertir. Y si por suerte lo llegan a tener, pues de todas maneras el tiempo que tarda en tener la cédula es un tiempo en que no se le permite al médico poder consultar. Sin embargo, en estos lugares, en estas farmacias, a veces les pueden dar oportunidad de consultar cuando se encuentra la cédula en trámite o el título en trámite. También evitan la necesidad de tener que invertir altas cantidades de dinero para poner un consultorio o para rentar. Ya no se diga para comprar una acción en una institución privada que deben andar alrededor de $500,000. Entonces es totalmente prohibitivo para una gran cantidad de médicos que salen y que necesitan empezar a trabajar, porque algunos pues ya están casados e incluso algunos hasta con hijos. Entonces el hecho de poder encontrar una farmacia donde te pueden contratar, aunque te paguen pues 500 pesos por 6 horas, por así decirlo, pues es algo, es un inicio, es un dinero que entra por lo menos al bolsillo y que te da la oportunidad de empezar a despegar. Por otro lado, también llena otro vacío, que es el de la asistencia pública. Claro. Es decir, las personas tienen muchas emergencias, no tanto urgencias, pero emergencias, cosas que surgen de repente, un dolor de oído muy agudo, un niño llorando, una pequeña fiebre, una gripa, una pequeña lesión en el dedo, o un pequeño dolor de espalda, cosas que si van a un servicio de urgencias del Seguro Social, ISSSTE, ISSSTESON o el Hospital General, pues les van a hacer esperar horas y horas para poderlos atender porque todos esos servicios están sobresaturados y llegan personas con fracturas expuestas, con infartos, con problemas mucho más graves que lo que las personas en ese momento necesitan que se les atienda. Pudieran ser pequeñas cosas si nosotros lo vemos así, pero para el que lo está padeciendo es una situación urgente. Entonces el poder ir a un consultorio privado donde se le va a cobrar una consulta de forma económica y poder adquirir medicamentos pues que van a ser genéricos, pues está llenando definitivamente un hueco muy grande que el servicio de salud público a nivel nacional no lo puede llenar y no lo va a llenar, ni por los buenos deseos de ningún presidente. Está por mucho ya sobrepasada esa posibilidad. Entonces existen estas farmacias porque existe la necesidad. Tampoco las van a cerrar, eso es mentira, pero bueno, suponiendo que las fueran realmente todas a cerrar, pues sí estarían produciendo un aumento en la olla de presión que son los servicios de salud institucionales, porque esto desahoga en gran parte a un gran grupo de gentes que no está siendo atendida por los servicios públicos de salud. Muy bien, doctor. Entonces, también tenemos con nosotros a Andrés Castañel, es coordinador de causas de salud y bienestar. Andrés, ¿qué tal? Te saludamos con gusto y también pues tener tu impresión, cómo escuchaste y cómo valoras pues las declaraciones hechas ayer por el subsecretario de Salud de nuestro país, el doctor Hugo López-Gatell. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Pues mira, creo que
a ver, hay que decir, el modelo del consultorio de centro de farmacia no, sin duda, y ahí podemos darle la razón al subsecretario, no es el ideal. Y no es el ideal no porque los profesionales de salud que ahí trabajen sean malos. No es el ideal porque es un modelo que está planteado desde lo reactivo, es decir, uno va ahí cuando ya tiene un malestar, ¿no? Es un modelo de salud con el que pues se ha dicho una y otra vez, y desde los 80 en el mundo se está intentando cambiar el modelo a un modelo proactivo, basado en lo preventivo, en la prevención y en la promoción de salud. Y el modelo de la farmacia, pues es un modelo que está más centrado en la atención de lo urgente, además de que hay estudios que indican, por ejemplo, que en promedio más o menos un medicamento más por receta es emitido de los consultorios de esta farmacia que de los consultorios del sistema público, en el entendido de que más medicamentos no siempre es mejor. Es decir, hay un incentivo negativo de parte de las farmacias de vender medicamentos, porque pues no es mentira para nadie, eso es a lo que se dedica la farmacia. Pero no quiere decir que la atención sea de mala calidad o que los profesionales de salud sean malos. No necesariamente, es decir, hay profesionales buenos y malos en lo público y en lo privado y hasta en los grandes hospitales caros. El punto de fondo aquí es que sí ha aumentado el número de consultorios adyacentes a farmacia y los números de consultorios privados en general, particularmente desde que en 2010 se pone en la norma que para poder vender medicamentos como los antibióticos se necesitaba una prescripción médica. Ahí empieza, digamos, el boom de los consultorios adyacentes a farmacia. Y hay otro boom que de ese se habla poco, pero en el 2021 se abrieron más del doble del número de consultorios de medicina general que se estaban abriendo tradicionalmente en los años anteriores. Es decir, más o menos se abrían entre 3.000 y 3.500 centros de salud al año, y en 2021 se abrieron más de 8.000. ¿Y esto por qué? Por dos razones. El primero, en primer lugar, es la pandemia, ¿no? La pandemia que hizo que hubiera una barrera para el acceso a los servicios públicos de salud, más allá de la tendencia que ya traíamos a la baja con el cierre de hospitales o la reconversión o el miedo que tenían las personas a atenderse en lugares muy concurridos. Y la segunda es el desabasto de medicamentos, que ha estado peor que nunca, está bien documentada, ya lo hemos platicado anteriormente. Y entonces pues no de nada sirve ir a hacer una cola en un servicio de salud que tengo que ir a sacar ficha, esperar varias horas para que me atiendan, luego ya que me atendieron me atienden rápido las prisas, me dan mi receta, me formo en la farmacia otros buenos números de minutos para que me digan que no hay el medicamento y de todas maneras tenga que ir a una farmacia a conseguir este medicamento. Entonces las personas se encuentran más práctico cuando se enferman o cuando algún familiar se enferma, pues ir a resolver su problema en agudo al consultorio de centro de farmacia. Sí. Ahora, entonces el problema de fondo aquí es, y la razón por la que existen los consultorios, es porque no hay buena calidad y oferta de los servicios públicos. Si hubiera un buen servicio gratuito, con medicamentos gratuitos, que estuviera cerca de los hogares, que hubiera un buen trato rápido y digno, pues nadie en su sano juicio pagaría ni poquito por una atención que recibiría gratis, ¿no? Exacto. Doctor Monteverde, ¿desde cuándo se vino el boom de estos consultorios? No recuerdo la fecha, los años de que se hayan expandido, pero vimos que en el tema de la pandemia, pues sacaron la chamba también, porque pues no se daban abasto. ¿Cuánta gente acudió a un consultorio de una farmacia para que lo recetaran, para que lo vieran y de hecho, pues hasta para hacerse las pruebas, ¿no? Uh-huh. Del COVID, que pues no estaban tan acceso para todas y estaban más económicas en esas farmacias, ¿no? Sí, los consultorios con farmacia adyacente han existido de siempre, ¿eh? Mi papá es médico y mi abuelo es médico, y mi abuelo tenía un consultorio con farmacia adyacente. Sí. Evidentemente, efectivamente siempre hay el riesgo de la dicotomía, como dice el doctor Julio Roldán, de ética, pues hay siempre la tentación de a veces recetar quizá algo más, porque evidentemente eso puede generar una ganancia en la farmacia, y evidentemente no es ético, no es lo más adecuado, pero ese tipo de consultorios han existido de toda la vida. Sí. Pero Víctor González Torres, más o menos por ahí en el 2005, que inicia con
las farmacias similares, pues de este nicho de oportunidad adyacente a su farmacia. Efectivamente es el negocio, no es la consulta, sino la venta de medicamentos. Es por eso que la consulta es casi gratuita, que la cobran en 25 pesos, que no es lo que le dan al médico, ¿eh? Realmente el médico tiene un sueldo aparte, independientemente del cobro simbólico que tiene la consulta, que de alguna otra manera tampoco es adecuado porque degrada en gran medida el valor de la profesión médica y el valor de una consulta. Pero bueno, como sea, decimos, a partir del 2005 empiezan a aparecer y evidentemente tienen un boom, como se comentaba, a partir de la necesidad de tener una receta para obtener un antibiótico. Y ahora con la pandemia hubo una gran necesidad de atención para los pacientes COVID-19, que no se logró en ningún país, ni en China ni en Estados Unidos estaban preparados para atender el número de pacientes tan grandes, las cantidades tan grandes de pacientes con COVID. Una de las maneras que comentábamos que hubiera sido muy adecuado explorar era la telemedicina y la atención a través de vía telefónica o por WhatsApp, pero bueno, todavía estamos en pañales en México en relación a eso, y dada esa necesidad, dada la cultura que tienen las personas, efectivamente de ser reactivas y de solamente acudir al médico cuando se sienten mal y no para prevenir, pues evidentemente, efectivamente una gran cantidad de personas buscaron la atención en los servicios de salud y se desbordaron. Entonces terminaron las farmacias y similares con sus consultorios, pues atendiendo a toda esta gran cantidad de gente que padecía el COVID. Podemos entonces entender que el 2005 para acá, con un boom por ahí en el 2010 y luego posteriormente en el 2021 con lo de la pandemia, pues son los grandes expansores de estas farmacias con consultorio adyacente, que yo lo veo muy poco probable que eso vaya a desaparecer, y todavía lo veo más improbable que cambiemos la cultura de ser reactivo a preventivo. Es algo que hay que hacer, evidentemente, pero son situaciones que llevan tiempo. Es decir, es muy complicado que la persona le caiga el 20. Si no lo podíamos cambiar al 20 de que usaban el cubrebocas, o sea, mucho menos. Es muy raro que alguien vaya al médico cuando se siente bien. Es decir, la idea de la persona es ir al médico lo menos posible y solamente en general acudir cuando ya no les queda de otra, ¿no? De hecho, lo vemos, la cultura de nuestro país, pues es preguntarle al vecino, preguntarle a la vecina, al familiar. A ver, mi compañero de trabajo que me dé la pastilla que ocupo. Médico, ¿no? Sí, sí, desgraciadamente a veces le ponemos más cuidado al servicio del carro, no se nos pasa, y esto y el otro, pero nosotros pues no nos damos servicio en ocasiones, ¿no? Andrés, en su exposición el doctor Hugo López-Gatell hacía una comparación, ya ves que cuando se dio el tema de los médicos cubanos, hay quienes hablaban de esclavismo, ¿no? Y él hacía la comparación del esclavismo en el tema de las farmacias similares, diciendo que pues a ellos estaban obligados ahí a recetar, ¿no? Y que a veces recetaban 8, 9 medicamentos, lo cual me pareció un tanto exagerado, porque yo como usuario no muy frecuente de farmacias similares, pues 8 o 9 medicamentos me parece exagerado. A lo mejor 4 o 5 sí es una cifra cercana a la realidad. Pero bueno, esa por una parte. Pero lo otro, hace una comparación y dice, empieza a hablar en su exposición sobre el desmantelamiento del sector público en el periodo neoliberal, y dijo que todo eso se llegó nos llevó hasta el Seguro Popular. Habló de cómo se hizo este modelo en el que se subrogaban algunos servicios. ¿Tú cómo ves este comparativo que hace con el tema de los médicos cubanos y también la relación con el tema del Seguro Popular? Que hay que decirlo, aquí en Sonora el Seguro Popular, porque sé que en otros estados estaba muy malo, aquí en Sonora era bastante bueno el Seguro Popular. Pues mira, yo creo que tiene mucha relación en el sentido de que el diagnóstico es bueno, ¿no? Como muchas cosas en este gobierno, pero la intención de buscar culpables y la solución son terribles, ¿no? Efectivamente hace falta profesionales de salud en el sistema público. De entrada hay más de 5,000 centros de salud en México que no tienen un médico contratado titulado con cédula, pues muchos de estos están atendidos por médicos pasantes. Entonces ciertamente hacen falta profesionales de salud, pero los profesionales de salud que buscan su chamba en la medicina privada no son los culpables de que existan estos consultorios de ciencia farmacia, de que no sea el modelo ideal,
ni mucho menos. Es decir, el gobierno tendría que crear las condiciones para que, en primer lugar, las y los profesionales de salud prefieran trabajar en el sector público, y esto es que haya plazas de entrada, luego que estas plazas sean dignas, con salarios, con una buena remuneración, y que además cuando lleguen los profesionales de salud a hacer su trabajo la puedan hacer, es decir, que haya medicamentos, que esté el equipo, que esté la infraestructura. Y en segundo lugar, lo mismo pasa con los consultorios de Descensa Farmacia. Las personas usuarias de los consultorios de Descensa Farmacia pues no tienen la culpa de preferir estos servicios. Los prefieren porque el sistema en el sector privado de este público es malo, y encuentra en esto un nicho, el sector público. Es decir, si la calidad de la atención de los servicios es buena, y eso es lo que tendría que hacer la autoridad, empezar a chambear, y en lugar de estar buscando culpables, dedicarse a mejorar el sistema de salud, aumentar el presupuesto, crear plazas, que esas plazas sean dignas, y entonces se resolvería el problema. A ver, hay países, y esto es un símil a la educación pública y en la educación privada, que este también ha sido un tema que se ha comentado desde el gobierno, ¿no? La gente prefiere, si tiene dinero, pagar una escuela privada porque la calidad de la educación es mejor. En Estados Unidos, por ejemplo, muy pocas personas prefieren pagar una educación privada, o casi ninguna. Todos van a la escuela pública porque es buena, es de calidad. Y en muchos países así pasa. Si las clínicas y los hospitales públicos fueran, no quiere decir que sean de mala calidad toda la atención y que los profesionales de salud que allá tienen sean malos, pero hay barreras en el acceso, las largas horas de espera, el que no te den tu medicamento, los malos tratos por el mismo sistema, que no es culpa de los profesionales de salud, es el sistema un poco que orilla a este tipo de situaciones. Entonces tendríamos que estar pensando en mejorar estas situaciones y estas condiciones, en lugar de estar atacando y poniendo obstáculos a lo que ha salido o a lo que ha resultado, como ya lo mencionaron, una solución. Está, como bien dijeron, sacando la chamba. Bien o mal, las personas hoy pueden tener acceso a un profesional de salud, que es mucho mejor a que no tengan acceso a nada, ¿no? Sí, exacto. Doctor Monteverde, ahorita mencionaba algo que pues están batallando quienes salen de la carrera de medicina. Y años atrás yo recuerdo que pues siempre se decía, si estudias medicina la tienes asegurada porque pues te va a ir bien, y por más así, disculpen la palabra, por más jodido, menos preparado, menos vas a tener el sustento porque te vas a poder acomodar. ¿Esto desde cuándo cambió? O también escucho que entre los jóvenes ahorita como que hay mucho interés por estudiar medicina, no sé si a raíz de la pandemia o qué haya pasado, pero me encuentro con jóvenes preparatorianos que desean estudiar medicina, ¿no? Ok, bueno, yo te diría que esto, al igual que muchas profesiones, ha tenido un deterioro a partir de los periodos de los años 60 y 70, con esa administración de la abundancia que teníamos. Pues los sueldos de los médicos, y te lo digo porque pues veniendo de una familia de ¿Sí? abuelo médico y papá médico, yo me la sé. A mí me decía mi papá, mira, con lo que me pagaban a mí al mes, con un pago al mes, yo podía comprar un carro el más económico de ese momento. Sí. Ahorita, con lo que a mí me pagan al mes, al igual que a mi papá, no me alcanza ni para las llantas del carro más económico. Entonces, evidentemente ha habido un deterioro gravísimo del poder adquisitivo, y yo imagino en todas las profesiones, pero en la profesión médica ha sido muy, muy severo, por lo que para mantener el nivel de vida que se tenía en los años 80, en los años 90, el médico ahora ya no lo hace con un trabajo, tiene que tener 4 o 5 trabajos al mismo tiempo para apenas lograr alcanzar un poco del bienestar económico que se tenía en esa época. Entonces, no, si ese es el pensamiento que tienen, es el pensamiento que ha prevalecido de hace muchos años, pero que en la actualidad no es real. Además de un aumento importantísimo en el número de universidades, yo estoy totalmente en desacuerdo con esto de que faltan personal médico. No, México es de los países que más médicos tiene per cápita. El problema es que no están bien distribuidos. Okay. Y no van a estar bien distribuidos porque en las áreas donde necesitan médicos son áreas bien inseguras, donde al médico no se le va a asegurar ni siquiera su vida, mucho menos el salario adecuado para mantener una familia y para irse a vivir ahí. Entonces, evidentemente, los médicos están concentrados en las grandes ciudades, y es por lógica. Si queremos que haya bienestar, que haya un médico que se comprometa a irse a vivir a una comunidad, pues necesita la comunidad tener lo mínimo indispensable.
el mínimo indispensable es la seguridad. Entonces, si no hay seguridad, pues los médicos no van a ir ahí. No es falta de vocación. El médico no estudió para ser soldado. El médico estudió para ayudar a la gente y curar enfermedades. Su vocación no es ir a meterse en los balazos, es vocación de los policías o de los soldados. Entonces se equivocan quienes piensan que es por problema de vocación. No, el médico tiene una gran vocación, pero también le tiene amor a la vida y temor a ser asesinado. Entonces, mientras no existan las condiciones de seguridad para nuestros médicos, no es que falte personal de salud. De hecho, creo, en mi punto de vista, que hay exceso de médicos. El problema es que no los vamos a tener en los lugares donde los necesitan si no se dan primeramente las condiciones adecuadas de seguridad y los sueldos dignos en el que el médico pueda mantener una familia, tener una casa, poder tener un auto, no cosas de lujo, estamos hablando de un auto chiquito, una casa chiquita, una familia, cosas que no están pudiendo los médicos tener con los salarios que se ofrecen actualmente. Si tú ves lo que las empresas les ofrecen, pues son salarios de 20,000, 30,000 pesos, y tú pensarías, bueno, a lo mejor para un médico soltero quizá pues pueda funcionar, pero con un médico con esposa, con 2 hijos, que tiene que pagar luz, agua, teléfono, escuela, vestimientas, comida, pues 20,000 pesos, 30,000 al mes, pues que me disculpen, pero me perdonen, pero no alcanza, ¿no? Entonces, creo que sí hace falta mejorar las condiciones del sector salud para que pueda haber mejores distribución de los médicos en nuestro país. Antes de continuar, tenemos mensajes de los comaleros que nos siguen. Víctor Coral nos dice, se necesitan más campañas de salud preventiva por parte del gobierno federal o estatal para motivar a la gente de ir a su centro de salud más cercano. En el ISTESON vi una nota periodística que va a lanzar una campaña de salud preventiva en los próximos meses. Por acá Laura Mejía Sánchez nos dice, y eso de obligarlos a recetar depende de la ética del médico, que ya no recetan si no lo necesitas. Acabaron con todo el sector salud, dice, no hay paracetamol. Y también agrega Laura Mejía, dice, ahorita gana más de 12,000 pesos el jardinero del fraccionamiento que un residente. Con eso te digo todo, me comentan por acá. Gracias también a través de Twitter. Por acá nos dice Carla Estrella, díganle al doctor que vuelva al Twitter, hace mucha falta. Bueno, continuamos, Daniel. Andrés, si nos queda ofrecer tus conclusiones en este tema y qué avisoras para este sector de los doctores SIMI que se hicieron famosos, fíjate, ahora hasta en los conciertos ha figurado. ¿No te ha tocado ver, Cintia? Ahora cada artista internacional que viene a México le tiene un doctor SIMI. No sé si sea una campaña de publicidad de la propia empresa, que por cierto, ahorita que mencionaba el doctor Alberto Monteverde, 2006 fue cuando se candidateó Víctor González. ¿Tú qué avisoras? Porque según yo lo que entendí es que no es algo que vaya a ser pronto, ¿no, Andrés? Como que decía el doctor Hugo López-Gatell, que cuando se garantice que sea gratuito el acceso a los servicios de salud universales y que haya medicamentos, lo cual se ve muy lejano todavía, ¿no, Andrés? Así es, nos falta mucho. Ahí escuchábamos, ahí a Radio Escucha, invitarle a que reporte el desabasto en cerodesabasto.org. Pero además, sí, ¿no? Yo creo que como conclusión, mientras haya nicho, es decir, mientras los servicios de salud públicos no garanticen el verdadero acceso, es decir, que estén cerca, que haya un buen trato, que haya tiempos de espera aceptables, que se garantice la gratuidad en los medicamentos, que sea completa la receta surtida, hasta que eso no pase, no va a estar resuelta la problemática del nicho y van a seguir proliferando los consultorios adyacentes a farmacia. Y bueno, estas campañas de publicidad, que además hay que decirlo, son bastante buenas y les funcionan, ¿no? También exponen hasta cierto punto a una sobremedicación, a la falta de acceso a la medicina preventiva, a muchas otras cosas que no es el ideal. Pero entonces, ¿qué tenemos que hacer o qué tendríamos que exigir como ciudadanía? ¿Qué tendríamos que esperar como profesionales de salud? Pues exigir a la autoridad que mejore las condiciones en las que se trabaja, que mejore la oferta del gobierno para que tengamos mejor acceso a los servicios de salud, y así solito, sin prohibir nada, va a bajar la demanda, y entonces van a haber cada vez menos consultorios adyacentes a farmacia, porque nadie va a querer ir, porque va a preferir ir a un servicio completamente gratuito donde te den gratuitamente tus medicamentos y te den toda tu atención y tengan tu expediente clínico, etcétera. Muy bien.
Doctor Monteverde, también para que nos ofrezca sus conclusiones. Ahí, doctor, cuando estaba el subsecretario Hugo López-Gatell, en una parte de su descripción de las farmacias similares, decía, pues los tienen también ahí en condiciones de esclavismo, los obligan a recetarme hasta 8 o 9 medicamentos, decía. Pero también decía, no les dan seguridad social. Los contratan como eventuales, no tienen un contrato fijo. Como si no pasara aquí en el dije yo, listezón. está escribiendo el listezón, dije yo, ¿no? Después habló el del ISSSTE, ¿no? Dice que la situación en el ISSSTE es muy delicada. ¿Usted cómo ve, doctor? ¿Qué avisora en este tema? Sus conclusiones, por favor. Así es, yo creo que los consultorios de farmacias y similares pues son en este momento un mal necesario. Es decir, no creo que sea algo ideal o algo adecuado para los médicos, pero desafortunadamente es eso o nada, o dedicarte a hacer Uber o a hacer otra cosa. Efectivamente, lo ideal es que les dieran servicios de salud, claro, que los metieran al seguro social, que les dieran un salario digno, en fin, pero bueno, dadas las condiciones de la oferta y la demanda, pues eso es lo que se tiene. Efectivamente, siempre va a estar el riesgo ahí de la dicotomía, no tanto que los obliguen, pero ciertamente hay un cierto incentivo de acuerdo a los medicamentos que se recetan, y bueno, efectivamente, pues siempre va a haber la tentación quizá de recetar algo de más. No digo que siempre ocurra, yo inclusive pienso que hay gente muy valiosa en los consultorios de farmacias y similares, médicos que seguramente están ahorita ahí en su etapa de transición y que más adelante tendrán ya ellos mismos la oportunidad de poner su propio consultorio o de entrar a alguna institución pública o privada. Pero pues efectivamente es lo que hay. Ahora sí que en este momento es lo que hay. No creo que vayan a desaparecer, muy al contrario, lo más seguro es que creo que va a haber cada vez más, porque no le veo yo, llevo alrededor de 15 o 17 años en la salud pública, yo desde que entré no veo cada año una mejoría, sino muy al contrario, cada año veo un empeoramiento. Entonces, para mí, a lo mejor yo soy muy negativo, pero yo no le veo una solución así en el corto plazo, que esto vaya a mejorar. Creo que efectivamente la solución sería mejorar los servicios de salud pública, en vez de andar pensando en prohibir las farmacias similares, que como yo digo, pues es una manera que tienen los médicos que van saliendo, pues de poderse ir abriendo camino, una forma más, una oportunidad más que definitivamente no les están dando ni las instituciones bancarias con créditos a molde, a su medida, ni las instituciones públicas ofreciendo bases, ni las instituciones privadas, hay que decirlo, porque pues para poder entrar ahí rentando o ser socio, pues son precios estratosféricos, que es muy difícil que un médico que va saliendo logre tenerlo, ¿no? Entonces creo que como conclusión diría yo que evidentemente es un mal necesario y que la solución la tiene el mismo gobierno, pero pues ya ven que tienen solución para muchas cosas y nomás no vemos ningún resultado, ¿no? Así es, sí, en el verbo nomás, mucho verbo y cero acción. Sí. Pues les agradecemos mucho al doctor alergólogo Alberto Monteverde, a Andrés Castañeda, coordinador de Causa de Salud y Bienestar, nosotros por acompañarnos